Bueno, mis hermanos, continuamos aquí en Guatemala, estamos aquí con los jóvenes de la iglesia, Jesucristo el verdadero Dios, Jesucristo, Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo el verdadero Dios. Dale ahí un tratadito a la señora que viene ahí. Estamos aquí predicando precisamente esto e invitándolos al segundo Congreso de Doctrina Apostólica, los llamados de mi nombre. Estamos aquí, esta es la ciudad de Fraijanes. Hay algo que me llama la atención, mucho de aquí que las personas vienen así con traje típico, o sea, los pueblos nativos de aquí, que son pueblos indígenas, vienen así con traje típico, como la señora que venía allí. Es muy común ver personas, mujeres que son pues nativos, indígenas, mayas, vienen con ese traje típico como viene ahí la señora. Muchas personas así vienen, o sea, que hay mucho así. Y bueno, estamos aquí, vamos a empezar a predicar, mis hermanos, mis jóvenes, ellos están trabajando aquí, están compartiendo los tratados, allá viene también otro hermano, que también estamos ya en modo, ¿cómo podemos decir? Estamos en el modo, ahí está mi hermana Berenice, está entregando tratados, una de los jóvenes de la iglesia. A este hermano que viene allá, este es un hermano que viene allí, es un hermano que estamos trabajando ya, unos estamos evangelizando, predicando, y otros están ya llevando lo que es todo lo concerniente para el evento que va a ser en el Salón de la Municipalidad el día de mañana. Y ahí viene otra persona con el traje típico. Son diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes trajes típicos, diferentes cosas, son diferentes también etnias indígenas. Bueno, entonces estamos aquí, vamos a empezar a predicar, ya los jóvenes han entregado los tratados, las invitaciones. Vamos a dar un mensaje aquí, vamos a dar este mensaje aquí en este lugar. Mira, acá para acá, Carlitos, que no se asole, no se asole. Bueno, muy buenos días a los habitantes de este sector. Han escuchado ustedes algunas alabanzas que exaltan y glorifican el nombre del Señor Jesús. Somos miembros de la Iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo el verdadero Dios, ubicados aquí en la localidad de Fraijanes, aquí en la segunda avenida, segunda avenida 3-80, aquí en la zona 2 de Fraijanes. Somos de esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Jesucristo el verdadero Dios. Bueno, hoy traigo a ustedes tal vez ustedes se preguntan, ¿no? Alguna interrogante. De todas las iglesias que hay en Fraijanes, ¿cuál es la verdadera? De todas las iglesias, usted se preguntará eso. Bueno, yo me he preguntado, yo vengo del país de Colombia y me he preguntado lo mismo. De todas las iglesias que hay en el mundo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y de pronto algunas personas han perdido hasta la fe, porque dicen de todas las iglesias, todas dicen tener la verdad, todas dicen estar en la verdad o tener la verdad. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Yo le voy a demostrar por medio de la Biblia aquí a los habitantes de Fraijanes, de este sector, los habitantes de Fraijanes aquí, de Guatemala, les voy a demostrar por medio de la Biblia cómo usted puede reconocer la iglesia verdadera. Es decir, la iglesia que fue edificada por Cristo. Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20, hablando de la iglesia, sí, hablando de la iglesia verdadera, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuche bien, la iglesia debe estar edificado en uno solo. Esa es la iglesia verdadera, la que dice que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo así? Dirá alguno. Bueno, ¿cómo hago para saber cuál es ese fundamento? Bueno, pues solamente los apóstoles predicaron a Cristo, eso es lo que dice la Escritura. Los apóstoles predicaban a Jesucristo, solamente a Él. Solamente predicaban a Jesucristo, a nadie más. No predicaban otro. Ellos no predicaron ni a un Dios en tres personas, no predicaron un Dios trino o un Dios compartido o un Dios que fueran varias personas divinas. No, ellos no predicaron eso. Ellos predicaron y enseñaron que Jesucristo es el único y verdadero Dios.
Por ejemplo, Pablo lo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17, donde Pablo dice allí que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, porque para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para todos aquellos que habían de creer en él, para vida eterna. Por eso, y allí dice, Pablo exalta a Jesucristo de esta manera, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Mire lo que dice Pablo. Los apóstoles predicaron que Jesucristo era el único y verdadero Dios. Por eso la iglesia verdadera tiene que estar edificada en ese fundamento, confesando que Jesucristo es el único y verdadero Dios. ¿Sí? Ahora, dice, y de los profetas que dijeron, pues Pablo nos dice que él predicaba de Jesucristo. Hechos capítulo 24, verso 14, dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Y en los profetas está escrito que solamente hay un Dios verdadero y que ese es el que vendría a salvarnos. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Escuche bien, solo tú eres Dios. Y ese Jehová es el que vendría a salvarnos. Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4, deseados de corazón, apocados, esforzados, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Escuche bien. Ese Dios, que es el único Dios, es el que vendría a salvarnos. Y Pablo dice que ese único Dios que vino a salvarnos es Jesucristo. Exalta así a Jesucristo como el único Dios. Entonces podemos conocer que la iglesia verdadera, de todas las que hay en el mundo, no solamente aquí en Fraijanes, no solamente aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, podemos reconocerla porque está edificado en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Confesar que solamente hay un Dios, un solo Dios, un único Dios, y que ese es Jesucristo, tanto para apóstoles como para los profetas. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesucristo significa Jehová salva, Jehová salvándonos, Jehová es nuestra salvación. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo más podemos reconocer la iglesia verdadera? ¿Cómo más podemos reconocerla? Bueno, le voy a dar otro texto. Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15 en adelante, Pablo le dice a Timoteo, por si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Escuche bien, ¿cuál es la iglesia del Dios viviente? Pablo dice, diciéndole a Timoteo, por si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice allí, ¿quién es el Dios viviente para Pablo? La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Es decir, si nosotros identificamos cuál es el Dios viviente, vamos a identificar cuál es su verdadera iglesia. Pablo dice allí mismo en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, que el Dios viviente es Jesucristo. Allí lo dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo confiesa que la iglesia es del Dios viviente y el Dios viviente es Jesucristo. Es decir, tenemos un segundo texto que nos dice, la iglesia que confiese que Jesucristo es el único Dios, Él es el Dios viviente, el único Dios, el Dios viviente, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la verdadera iglesia, esa es la iglesia de apóstoles, la cual predicaron ellos, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero allí no termina el texto dice, columna y baluarte de la verdad. Imagínense, le estoy dando el tercer tips para que usted vea cuál es la iglesia verdadera aquí en Fraijanes y en cualquier lugar del mundo. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ahora le voy a decir cuál es la verdad.
Porque eso es lo que usted me va a preguntar. Entonces, predicador, ¿cuál es la verdad? Bueno, ya te lo voy a decir, no te impacientes. Mira, la verdad dice, el Señor Jesús dice, hablando, dialogando con los judíos, uno de ellos le pregunta, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Entonces le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire que yo he hecho esa pregunta aquí, no solamente aquí en Fraijanes, en Guatemala, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo donde he ido, y siempre se equivocan, no saben cuál es el primer mandamiento. La iglesia debe estar edificada sobre ese mandamiento, que es la verdad. Entonces el Señor responde, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Señor nuestro Dios, perdón, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero predicador, dirá usted, allí no dice que es verdad. Bueno, lea el verso 32. Se acerca un escriba y le dice, a Jesús le dice así, ¿verdad, maestro, has dicho? Oiga bien, ¿verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él? Y ese único Dios, pues ya vimos que es Jesucristo. Mire lo que es la verdad, confesar que Dios es uno y no hay otro además de él. Y ese único Dios, dice 1 Timoteo capítulo 4, Primera Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17, ese único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores, se llama Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, de muchas que hay. Pero si no te confiesan esto, mi amigo, no es la verdadera iglesia. Es una iglesia apóstata. ¡Qué pena! Oiga, qué pena, pido perdón, por favor. Pero apostasía es aquel que se ha apartado de la verdad. Sí, en el buen sentido de la palabra, eso se llama apostasía. El que se aparta de la verdad. Entonces debemos reconocer que la iglesia verdadera predica que Dios es uno, porque está en la verdad, edificada en la verdad. En la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente y el Dios viviente de Jesucristo, según 1 Timoteo 4:10, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y ese fundamento es Jesucristo solo, no hay más. Entonces, ¿cómo reconocer la verdadera iglesia? Pues la iglesia que predique esto, que enseñe esto, esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia, la cual conlleva, o estamos en el camino de salvación. Pero aquí hay otro punto. La iglesia verdadera bautiza en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia verdadera, porque es la iglesia que predicaron o predica lo que los apóstoles predicaron. Bautizamos como los apóstoles bautizaron. Bautizamos en el bautismo original que mandó el Señor Jesús. Ay, predicador, pero ahí sí se equivocó, porque el bautismo original que predicó Jesús dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo, no me he equivocado. El verdadero texto, el texto original, el texto de Mateo 28:19, en los manuscritos más antiguos, óigame bien, en los manuscritos más antiguos dice que el bautismo, el Señor mandó a hacer discípulos, fue en su nombre. Vayan y hagan discípulos en mi nombre. En mi nombre, dice el texto. Por eso los apóstoles fueron y hicieron discípulos en el nombre de Jesús. Y esto lo confirmamos ¿cómo? Pues en la Biblia, hay una Biblia que nos dice como dice o como bautizaron los apóstoles. En Santiago capítulo 2, versos 6-7, dice Santiago allí, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado. Óigame bien, en la Reina Valera dice sí, que fue invocado sobre vosotros. En esta Biblia, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero la Biblia dice originalmente así, esta Biblia dice, no blasfeman ellos el buen nombre de Jesucristo, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo, escuche bien. Las palabras de Santiago, apóstol del Señor Jesús, o Jacobo el menor, dice allí, no blasfeman ellos el buen nombre del Jesús o del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. La iglesia verdadera predica que Jesucristo es el único Dios, como ya lo vimos, y es bautizada en su nombre, porque ese fue el bautismo para ser discípulos que mandó el Señor Jesús. Hay otra Biblia también que nos dice, la Biblia del lenguaje actual, Hechos capítulo 2, verso 38, dice que Pedro les dijo a la multitud,
pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos. Escuche bien, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre, escuche bien, en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice que ese día 3,000 personas, 3,000 se añadieron a la iglesia, es decir, a los seguidores de Jesús, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Con estos tips que le he dado, aprenda usted a reconocer la iglesia verdadera. Sí, es muy cierto, hay muchas iglesias, sí, es verdad, pero una sola, dice la Biblia, es la iglesia de Dios. Una sola, la iglesia que es de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es que Dios es uno y no hay otro además de él. Todo aquel que confiese aparte de esto un Dios en 3 personas, un Dios en 2 personas, que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es la iglesia verdadera. Son iglesias que nacieron siglos después de la iglesia verdadera. Así reconoce usted la iglesia verdadera. Y además dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. No hay otro nombre, ese nombre es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Esa iglesia está aquí en Fraijanes. Esa iglesia predica que Jesucristo es el único Dios. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Predica que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne. Pablo también le dice a Tito, hablando de la verdad, permítame aclararle también este punto. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, verso 1, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. A Tito como un hijo en la fe, le dice Pablo. Y a todos los elegidos, según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, dice Pablo, le dice a Tito. ¿Y cuál es la piedad? Pues lo encontramos ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3. La verdad es conforme a la piedad. ¿Cuál es la piedad? Le dice Pablo ahí a Timoteo, esto te mando para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Dice, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amigo querido, esta es la iglesia verdadera, la que predica que Jesucristo es el único Dios que se manifestó como un ser humano, que se hizo hombre para venir a salvarte, y que bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, así como lo hicieron los apóstoles. Esa es la iglesia verdadera. Hoy estamos aquí, la Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo el verdadero Dios, situados aquí en la localidad de Fraijanes, en la segunda avenida, guión 380, estamos aquí. Nuestros días de culto son los días martes y jueves. Allí nos reunimos a exaltar y glorificar al Dios verdadero, la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios vivo. La iglesia verdadera se reúne ese día allí, los días martes y los días jueves a las 6:30 de la tarde. También nos reunimos los días domingos a las 4. Lo invitamos a usted para que vaya y esté allí con nosotros, glorificando a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Tienes alguna enfermedad? Pues hombre, tráela a Cristo. Allí oramos por ti. Y te digo que Jesucristo tiene todo el poder para sanarte. ¿Tienes algún problema? Hombre, pues ven y oramos por ti. También te decimos que el día de mañana, sábado 26, vamos a tener nuestro segundo congreso de doctrina apostólica. Este sábado vamos a tener nuestro segundo congreso de doctrina apostólica aquí en el salón de la municipalidad aquí de Fraijanes. Vamos a ampliarles un poquito más a ustedes sobre lo que le hemos estado recordando esta semana. Hemos estado predicando aquí en todo Fraijanes, hemos estado mostrándoles por qué Jesucristo es el verdadero Dios. Vamos a estar allí en nuestro segundo congreso de doctrina apostólica informándoles un poquito más acerca de esto. Nuestro primer servicio, nuestra primera conferencia será a las 2:30 de la tarde, nuestra segunda conferencia 6:30 de la tarde y nuestra tercera conferencia a las 9:30 de la noche. Ahora, pero si usted quiere, puede llegar y puede decir, bueno, yo quiero hablar con el colombiano, con el que vino de Colombia, con el predicador colombiano, para que me aclare un poquito más acerca del tema, porque me dejó un poquito inquieto acerca de lo que dijo. Bueno, yo voy a estar allí.
Yo voy a estar allí, usted me llama, me dice, venga acá, hermano, quiero hablar con usted para que usted me diga, me aclare un poquito más de todo lo que he escuchado de usted estos días por aquí, por las calles de Fraijanes, cuando usted está predicando. Y de verdad le vamos a aclarar todas las dudas que usted tenga, con la ayuda del Señor se la vamos a aclarar. Pero vaya al Congreso. Recuerde, mañana 26, próximo sábado, este sábado 26 estaremos allí en el salón de la municipalidad. 2:30, 6:30, 9:30 estaremos allí enseñando la doctrina que predicaron los apóstoles. Hasta la próxima, Dios les bendiga.